Tenemos una pregunta, Ricardo, sobre el tema de motos, y es ¿qué propuesta podría hacerse a nivel ejecutivo y legislativo para desestimular el uso de la moto? Yo a eso quisiera agregar que recientemente tenemos haciendo curso en la Comisión Sexta 2 proyectos de ley que buscan limitar, digamos, algún espacio que han ganado ciudades tan importantes como Montería en el tema del día sin moto y el día de no parrillero, y que de cierta manera ha sido como un reconocimiento y un respaldo de las autoridades locales a el interesante proceso de consolidación de transporte público que ha tenido Montería, y que en este momento tenemos un proyecto de ley en el Congreso que anteriormente buscaban, digamos, vía legislativa legalizar el tema del mototaxismo, pero ahora están tratando de cortarle esos espacios que ha ganado los sistemas de transporte en las ciudades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué camino podemos emprender respecto al tema? Con respecto a lo que dice Viviana, yo tengo hace como un mes una columna en El Tiempo embolatada sobre ese tema preciso. Yo escribí una columna muy preocupado porque algunos amigos me mandaron el proyecto de ley, me dijo, Ricardo, te va a interesar, y yo escribí inmediatamente una columna, con Nicolás me ayudó, y la mandamos. Yo se las puedo mandar a todos ustedes, me comprometo a mandarla hoy a Viviana y que se las mande a todos ustedes. El proyecto es tan descabellado que dice que deberíamos autorizar en Colombia que uno puede llevar todos los parrilleros, el único límite que tenga más de 4 años. ¿Más de 4 años? ¿Ustedes creen que un niño de 5 años se sostiene en una moto de forma segura? En Colombia, supuestamente, no permitimos llevar a un niño de 10 años, menos un día, adelante, porque su cuerpito no es lo suficientemente sólido, así tenga cinturón de seguridad, en el caso de un impacto. Pero deberíamos permitir, según ese proyecto de ley, llevar a los niños de 5 años en moto. ¿Se imaginan? Y de ese grado de irresponsabilidad es el lobby de la moto. De verdad, a mí cada que sale me llama y dice, pues que usted nos da muy duro, y que ustedes son muy irresponsables. No puede ser, no pueden estar exigiendo. Acaban de tumbar el chaleco y yo estoy seguro que eso lo que va a hacer es incrementar el número de muertos, de accidentes. Eran mucho más visibles, quienes ganaban eran ellos. No, lo quitaron, gran victoria, más votos para ese senador. Y no sé si los muertos también le irán a dar más votos en 4 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? La pregunta concreta del señor dice para desincentivar el uso. Yo creo que no podemos hacer nada. Si la óptica es desincentivar el uso, la óptica debe ser de ustedes y de nosotros, de todos los colombianos, ¿cómo hacemos que exista un uso responsable de las motocicletas? Responsabilidad. Responsabilidad jurídica, legal, todo. Y que ellos deban cumplir sus deberes y que puedan ejercer sus derechos. Pero como les digo, únicamente quieren ganar y no aportar. Por ahora, desincentivar el uso no vamos a poder. Podemos verificar que el uso que ellos hacen sea responsable en términos de lo que deben pagar en todo lo que implica usar un vehículo motor en Colombia. Es que nos quedamos con la idea como que la moto, como había poquitas, había que ayudarlas. Es como cuando uno tiene un hermano pobre, trata de ayudarlo y el hermano se vuelve multimillonario y se olvida de uno. ¿Sí? Es de ese grado el ejemplo. Y creo que el tema es muy complejo y no le hemos parado ni 5 de bolas en este país. Y 2 más para que... Sí. 2 más. ¿Qué responsabilidad tiene el transporte público en este crecimiento del uso de la moto? Pues dentro del esquema de causas de por qué la gente compró moto, una fuerte causa externa en Colombia fue la mala calidad del transporte público. ¿Dónde comenzaron los mototaxis? ¿Dónde hay mototaxi en Colombia? En Bogotá, perdón. En Bogotá hay mototaxismo. En las afueras, donde el bus no llega. En la periferia. Usted se pone en la periferia bogotana 6:30 de la mañana y así de mototaxismo. En ese momento. En el momento y el lugar donde el transporte público no llega. Entonces, ahí afloró y en muchas ciudades que ustedes conocen bien, como Sincelejo, Montería, casi que acabó con él, En Valledupar, incluso el transporte público está muy mal. Yo creo que nos toca
buscar una política. A mí me sorprendía la lámina del colega de Armenia, cuando mostraba al final y decía cuál es el marco jurídico de estos proyectos de ciudades amables, y comienza con una ley del año 93. Yo digo, pero ¿será que la ley del año 93 sí se ajusta a la realidad del año 2010 de este país? Perdónenme con todo el respeto, pero la ley del 93 la hicieron los transportadores a la medida para la guerra del centavo. Y esa ley no sirve para absolutamente nada con respecto a lo que ustedes están haciendo ahora. Lo primero que tendría que haber es una gran ley de fomento del transporte público, la movilidad en general, y eso no tenemos. De eso no hay. Gracias. Y una pregunta más. ¿Hay una experiencia o ejemplo exitoso en algún país sobre el tema de política y capacitación para motociclistas? Hay casos interesantes, cómo se manejan en ciudades del Mediterráneo. Aquí tengo el colega de Madrid. Digamos, en algunas ciudades puede haber algunos ejemplos de ciertas ventajas, yo vería en el sur de Francia, de España, pero en estas ciudades, incluso en Grecia, en Portugal, no ha llegado a los niveles de masividad que llegó en las ciudades colombianas o en las asiáticas. Aunque uno ve muchas, en Roma, por ejemplo. Hay en algunas ciudades de Francia en este momento incentivos muy fuertes a los vehículos eléctricos, muy fuertes. Incluso en Francia creo que son que a uno le dan 1.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico, que le dan casi el 50%, o sea, a usted le financia el Estado la compra de vehículo eléctrico. De vehículo eléctrico de 2 ruedas, obviamente. Hay un tema que se está escapando, y es que sabemos muy poco todavía de la moto. Aunque puede haber buenas iniciativas aisladas en España o en Francia, algo interesante en Inglaterra, pero todavía el tema para mí es virgen. O sea, no tenemos una claridad total. Por ejemplo, en Vietnam, que es donde más hay motos en el mundo, el objetivo de ellos por ahora, ¿saben cuál es? Que la gente use casco, no más. El objetivo de ellos es el casco, en este instante, no más. Porque el uso del casco está alrededor del 20% apenas. Nosotros ya superamos esa etapa y éramos el país más avanzado del mundo con uso de chaleco. Y lo acabamos de quitar. Si la motorruta es interesante cuando el vehículo es minoritario, pero en ciudades donde el vehículo es mayoritario, lo que toca hacer es autorrutas y dejarles el resto de espacio a ellos. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo nos pide excusas porque nos tiene que dejar. Igual, Ricardo es un estudioso del tema de movilidad en las ciudades, y tenemos un pequeño lugarcito afuera en el foyer en la muestra donde nos trajo algunas de las muestras de sus libros que han elaborado en la Fundación Ciudad Humana, si tienen un tiempo y los pueden ojear allá. Gracias. Gracias. Bueno, viene la sección de preguntas para el tema de tinto especialmente. Espero pues que la gente no se nos vaya retirando mucho, sino que nos concentremos, no hemos terminado. Así que un llamado de atención para quienes estén saliendo. Estas preguntas son para el señor Omar Aristizábal. Esta me pareció muy interesante. La pregunta es de Erlin Mina. ¿Cómo se proyecta la reposición del parque automotor y cuál es la edad máxima para este? En este momento, la ciudad de Armenia pues no necesita hacer reposición de vehículos. Lo que hace permanentemente es renovación de parque automotor. Nosotros estamos retirando vehículos más o menos a los 5 años. Estamos haciendo renovación. Anualmente todas las empresas compramos y vamos renovando nuestro equipo. Entonces consideramos pues y esperamos que no nos llegue la reposición, sino que continuemos con la renovación del parque automotor.
En este momento inclusive nosotros tendríamos que empezar a reponer más o menos en 10 o 12 años el primer vehículo. Correcto. Aunque nos hablaste que la gran mayoría de vehículos son propiedad de las empresas, sí vimos algunos porcentajes de propietarios. La pregunta la hace, no, es para uno, no puso quién era. ¿Qué pasó con los propietarios de vehículos de las 3 empresas que funcionaban antes de constituir el operador? A ver, en el caso de las 3 empresas, cada uno ha tenido pues un modelo diferente. En el caso de Buses Armenia, desde que se fundó fue propietaria del 100% del parque automotor. Nunca tuvo un solo afiliado. En el caso de Urbano Ciudad Milagro, que era una empresa que tenía afiliados, ellos fueron adquiriendo los vehículos de los propietarios. Y hoy pues son propietarios casi del 80%. La única es la cooperativa, que son asociados y que continúan allí como personas asociadas dentro de la cooperativa. Pero ya la administración del vehículo la hace... La administración del vehículo en el caso de la cooperativa y de Urbano Ciudad Milagro administra toda su flota. Ningún propietario tiene que ver nada con su vehículo. Y en el caso de la cooperativa también, es la cooperativa quien administra todos los vehículos. El propietario simplemente, creo que que los iban cada 8 días por la plata. Cada 8 días va por el recaudo de los dineros. No es más la relación que hay entre afiliado y cooperativa. Esta pregunta la hace Fernando Moreno de SAR. ¿Cuáles han sido los factores claves de éxito que le han permitido avanzar en la integración de las empresas y el desarrollo del modelo? A ver, yo creo que lo más importante de todo este modelo es que nosotros nos despojamos de los intereses particulares. Miramos, nuestra visión fue más de ciudad, de los cambios y las transformaciones que se estaban dando en toda la normatividad. Entonces, hicimos una reflexión. Si se vienen todos estos cambios, tenemos que tratar de generar espacios nosotros, ir construyendo un modelo de transporte como lo está pidiendo el gobierno o como lo tienen las grandes ciudades del mundo. Entonces, nosotros primero que todo nos despojamos de todos esos intereses particulares, como lo decía, y miramos las fortalezas de cada una de las empresas, nuestras debilidades, y fuimos conjugando con ellas, y así construimos el operador. En lo que una empresa es fuerte, pues lo aprovechan las demás empresas, y en lo que seamos débiles, las que son fuertes en determinados temas, pues van asumiendo esos cambios y esos retos, y así lo hemos hecho. Nosotros pues no hay ese temor ni ese orgullo, llamemos, de que cada empresa tiene una identidad. No, ¿qué es bueno para el sistema? ¿Qué es bueno para la ciudad? Y lo que es bueno para la ciudad y para los usuarios, eso lo implementamos. Bueno, esta pregunta es al conformarse como unión temporal, ¿qué pasó con las 3 empresas? ¿Cómo operan sueldos, impuestos? ¿Hay dobles impuestos? ¿Cómo diferencian, cómo se manejan estas empresas, los propietarios, etcétera? También yo añadiría el tema de responsabilidad civil, que de pronto no lo hemos tocado mucho. ¿Quién asume esa responsabilidad civil? A estas preguntas quisiera. Recordemos que Tinto es una unión temporal, o sea, las empresas no pierden su identidad, cada una seguirá respondiendo, cada una tiene su propia personería jurídica. Buses Armenia cada una de las empresas contrata su propio personal, compra sus propios vehículos, pero lo único que hace el operador, la unión temporal, es manejar o administrar todo el plan de rodamientos y el control de la flota, es lo único que hace, pero no por eso, ni existe ningún tipo de responsabilidad. Siempre estudiamos esa parte, si por ser Tinto el operador de pronto podría haber una responsabilidad solidaria. Consideramos que no, porque no vemos dónde pueda caber una responsabilidad solidaria cuando simplemente lo que hace el operador es elaborar todo el plan operativo de la empresa y de rodamiento. Esta la hace Sotran S.A. ¿Cómo se paga a los conductores y cómo se definió la participación de las empresas al dividirla en la operación?
Ese sí fue un caso bien simpático. Cuando nosotros empezamos en esto de la unificación de los salarios y la contratación, nosotros visionábamos el modelo de Transmilenio, que son creo que 2 conductores por equipo, 8 horas. Tratamos de implementar eso y por la misma idiosincrasia y cultura de la gente de allá, de los conductores nuestros, se empezaron a ir de la empresa. Que no, que ellos necesitaban trabajar más horas. Que si nosotros le íbamos a colocar doble turno, se retiraban de las compañías. Entonces, ¿qué hicimos? Unificamos, les pagamos todas las horas extras. Las horas extras se le pagan formalmente y se le paga el salario mínimo y actualmente se le da un incentivo por pasajero movilizado, pero es unificado entre las 3 empresas. Todo está unificado, es el mismo incentivo por pasajero, es el mismo valor de la hora extra y el salario es lo mismo. Tenemos, hay turno y medio más o menos, un conductor puede trabajar un día las 16 horas, como le decía, pues no es lo que se quiere del modelo, pero realmente tuvimos mucho inconveniente cuando nosotros empezamos con el doble turno. Hubo una deserción de los conductores fuerte, se empezaron a retirar. Habrá que implementarlo en un momento. Estamos en ese proceso de sensibilización de los conductores para que tengan mejor calidad de vida. Esto es un proceso lento, esto no es fácil, porque es que los cambios no se pueden dar de un momento a otro. Yo creo que los plazos hay que darlos lentamente. Y uno empieza de pronto a contratar conductores que quieran trabajar 8 horas. Y entonces va haciendo todo el proceso de transformación y cambio. Pero decir uno que de un momento a otro va a hacer todo este cambio, pues vamos a tener los mismos problemas que tuvimos cuando iniciamos todo este proceso. No, nosotros no pagamos por despacho. No. Bueno, como última pregunta tenemos, en el operador de transporte que se constituirá para el servicio a los pasajeros provenientes de los municipios aledaños, ¿tendrán participación las empresas intermunicipales? No, en el tinto no. A ver, lo que nosotros estamos haciendo es una integración tarifaria, simplemente, y recibirle los pasajeros, darle la posibilidad a los usuarios del transporte intermunicipal que por una tarifa que sea asequible a ellos, pueda utilizar las rutas urbanas de la ciudad. ¿Qué ganamos nosotros los transportadores urbanos? Que estas empresas intermunicipales no penetren los corredores de la ciudad. Armenia es una ciudad muy pequeña, con 3 vías importantes, carrera 18, carrera 19 y carrera 14. Se puede decir que por allí transitan el 90% de los carros que ingresan al municipio. Entonces, por ahí tiene que transitar todo el transporte intermunicipal. ¿Qué hicimos nosotros? Como se habla dentro del diagnóstico que hicieron los consultores, dice que para que el sistema sea viable, se requiere necesariamente que las empresas intermunicipales no ingresen a los corredores urbanos, porque si no, no sería viable el sistema estratégico de transporte. Por eso, dentro de la presentación hay unas terminales de intercambio, de integración intermodal entre los diferentes, entre el intermunicipal y el urbano. Pero como siempre, hoy en día la gente está enseñada que viene de un municipio e ingresa al centro de la ciudad y puede llegar a otros sitios, pues nosotros tampoco podemos afectar a ese usuario, porque él ya la costumbre es que puede llegar a ciertos puntos de nuestra ciudad. Entonces lo que hicimos nosotros es, ustedes no nos ingresen a la ciudad, nosotros les recibimos el pasajero a ustedes en una terminal y camine, negociemos la tarifa. Él va a tener una disminución en el costo operacional porque va a transitar menos kilómetros su vehículo. Y nosotros vamos a recoger y de alguna manera ellos no nos van a hacer el urbaneo que se llama vulgarmente dentro de las ciudades. Bueno, tenemos ya las 2 últimas preguntas concernientes más como al tema de la integración en sí. ¿Cuánto tiempo se les autorizó prestar el servicio? A su término, ¿la flota se entrega a la ciudad o es de los particulares? ¿Son unidos temporalmente? Como varias preguntas. ¿No? Como les decía, una de las fortalezas de estar unido es que uno puede lograr muchas cosas frente al Estado. Nosotros, frente
a Planeación Nacional y entre el propio municipio, logramos que a nosotros nos entregaran la operación por 20 años, renovables por el mismo tiempo, mientras subsista la unión temporal. Ese es la duración del operador. La otra es que... Y una vez culminado, no tenemos que entregar la flota, porque como le digo, mientras subsista la unión temporal, nosotros dentro del documento de adopción quedó establecido que mientras subsista la unión temporal, nosotros continuaremos prestando el servicio, los mismos empresarios. Y estamos hablando que en la primera fase inicial son 20 años que nos entregaron. Pues no sabemos, en ese momento pueden cambiar mucho la normatividad, pero no sabemos si vamos a estar allá para ver qué se hace en ese momento en 20 años. ¿Qué porcentaje de participación entre las empresas, es decir, cómo se repartieron las acciones o el porcentaje de participación, si es por número de rutas autorizadas, o sea, cómo fue esa composición accionaria dentro de la unión temporal? Eso fue un trabajo bastante arduo, fue de muchas mesas de trabajo. Yo creo que en eso se nos consumió el mayor tiempo esas discusiones. Yo creo que estuvimos a lo largo de casi un año discutiendo, en donde nos paramos de la mesa y terminábamos nuestra alianza, volvíamos y nos sentábamos, pero siempre, cualquiera de las empresas, siempre buscando esa alianza. Pudimos a lo último integrar varios elementos. 1, la participación del mercado que teníamos. 2, la capacidad transportadora, y considerando también la rentabilidad de las empresas, porque una empresa pequeña podía ser más eficiente que una grande y ser más rentable. Entonces nosotros conjugamos esos varios aspectos y con eso a lo último trabajamos con todas las variables y a lo último pues se dio los porcentajes. Como les decía, aunque parezca chistoso, siempre diciendo pues que el pequeño, no queriendo ser, me perdona la expresión, garoso al querer ganar en un momento de una discusión un porcentaje que realmente no le correspondía, pero desprendiéndose el grande de que para poder negociar tenía que desprenderse de ciertas cosas, y eso fue lo que nos llevó y tuvo éxito la unión por eso. El problema de Pasto en este momento, que era una de las ciudades más avanzadas que iban en el proyecto de sistema estratégico de transporte, fue precisamente eso, que ellos empezaron, constituyeron el operador, pero nunca hablaron de porcentajes de participación. Hoy, cuando les toca hablar del tema de participación, pues parece que les van a abrir a licitación pública el sistema estratégico. Grave para los transportadores de Pasto. Entonces, mientras que nosotros empezamos por lo más difícil, vamos a negociar ese porcentaje de participación y sobre estos mismos porcentajes serán nuestros aportes. Igualmente, si el operador necesita gastos y todos los costos del operador son en iguales porcentajes. O sea, el que tiene el 40% debe costear el 40% del operador. El que tiene el 20% participa en ese mismo porcentaje.